Los reptilianos, la supuesta raza extraterrestre que conspira contra la humanidad. En este programa de Más Allá van a ver casos de personas que dicen haber entrado en contacto con reptilianos. Casi nadie ha presentado este tipo de temas ni en YouTube ni en televisión. Va a ser la primera vez que veremos estos casos. Prepárense porque esto es Más Allá. Juan Pablo Laguna. Lourdes Gómez. Los reptilianos, la teoría de que hay unos seres en la galaxia, en el universo, que visitan la Tierra y tienen aspecto de reptil y que conspiran contra la humanidad. Es una teoría que se repite en muchos canales de YouTube. Hoy, como les decía, vamos a hablar de encuentros con reptilianos, porque muchos hablan de esa supuesta raza extraterrestre, pero muy pocos hablan de los encuentros que dicen muchas personas haber tenido con ellos. Y para hablar de ellos, estamos aquí con el señor Juan Pablo Laguna, que estoy feliz que vuelva otra vez aquí a Más Allá. Ay, qué bueno que me estén invitando más seguido a Más Allá, chévere, pensé que estaba vetado, pero bueno, un gusto estar con ustedes y sí, vamos a hablar de reptilianos, no solo en canales de YouTube, hasta en redes sociales se habla que hay muchos reptiles entre nosotros y dicen que muchos de esos reptiles son personas muy poderosas, pero eso obviamente está dentro de los rumores. Y hoy vamos a hablar de casos, señor Laguna, que son increíbles, porque todo el mundo habla de los reptilianos, pero casi nadie llega a ver la casuística. Y hoy usted y yo hablamos antes de entrar a este programa, hay cosas increíbles de pintores, de policías que vamos a ver hoy. Así es, incluso casos que han llegado a la hipnosis. Que la gente le hacen regresiones y dice que sí, que estuvo ahí con tiempos perdidos y un montón de cosas. Exactamente, entonces vamos a estudiar mucho estos casos hoy. Y desde un lugar muy lejano a nuestro estudio está una periodista española que nos ha acompañado en Más Allá desde que comenzamos hace ya casi 6 años, Lourdes Gómez. Lourdes, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, a ti y a todas las personas que nos están viendo. Un placer estar con vosotros. Lourdes, hoy vamos a hablar de casos acerca del fenómeno OVNI y de toda esta teoría conspirativa que se ha creado en los últimos 40 años a partir de Zacarías Sitchin, de muchos otros, José Luis Camacho, que hablan de los reptilianos. Estos casos son casos de la ufología que uno puede encontrar sorprendentes, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este programa. ¿Qué explicación, antes de comenzar, o qué quiere decirle usted a todos los que van a ver esta información a continuación? Tenemos que tener en cuenta, Esteban, que los reptiles son, dentro del mundo animal, los que mejor se adaptan a todo tipo de ecosistemas. Por eso aparecen en casi todas las zonas del mundo y por eso están presentes en la mitología de todas las culturas de la antigüedad. Esa sería la base que usan las modernas teorías de la conspiración para explicar que hay unos seres reptiloides que han intervenido no solo en los asuntos actuales de nuestro mundo, sino también que estarían formando parte del proceso evolutivo del ser humano en la sombra. Una teoría que, como bien decías, han popularizado escritores como David Icke, que es uno de los grandes teóricos de la conspiración, pero que surge en los años de 80 del siglo XX, principalmente a raíz de polémicas como el Majestic 12, unos supuestos papeles secretos del gobierno de Estados Unidos que hablan de un comité secreto que estaría estudiando pues cuerpos extraterrestres, y dentro de esa teoría de la conspiración aparece la idea de que el gobierno de Estados Unidos estaría colaborando de forma secreta con unos seres, en este caso los reptiloides, a cambio de tecnología para nuestro planeta y permitiéndoles hacer aquí, bueno, pues cuestiones como la abducción. Es un tema muy amplio y que causa una gran polémica a fecha de hoy.
Bueno, y para hablar de los reptilianos y los reptiloides, tenemos primero que conocer un poco del tema, como nos ha explicado Lourdes y Juan Pablo Laguna. Y para eso, Joan Arenas y nuestro equipo ha preparado la siguiente nota. Reptilianos, demonios de las estrellas, conspiradores infernales. Desde hace décadas se especula acerca de la existencia de una raza extraterrestre con aspecto de lagarto que ha manipulado la humanidad desde hace milenios. Una raza que supuestamente ha experimentado sobre nosotros como si fuesen titiriteros malditos. Esta teoría parece conectarse con creencias ancestrales, como las de la serpiente de la Biblia, que habría condenado a la humanidad luego de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. En el Extremo Oriente, chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses mencionan a los Long, serpientes gigantes similares a los dragones que interactúan con los seres humanos para bien o para mal. Lejos de las leyendas, personajes cuestionables como David Icke y Zacharias Sitchin afirman que existen seres de aspecto de reptil que han visitado la Tierra desde hace milenios. Criaturas negativas que acechan entre las sombras y que se dicen han tenido encuentros con seres humanos, contactos que analizaremos esta noche en Más Allá. Encuentros con reptilianos, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver casos de personas que dicen entraron en contacto con algo que parece un ser reptiloide. Pero antes de eso, Juan Pablo, es que en todos lados ven a los reptilianos como los malos, ¿no? La conspiración, los titiriteros malditos, la reina Isabel era un reptiliano, o sea, dicen que Bill Gates es un reptiliano. Es como que une ufología, conspiración y estas criaturas, desde estas series de televisión como Ve la batalla final, que eran reptiles, hasta la Biblia, serían de alguna manera los malos en la sombra, los negativos, los regresivos. Alguna vez escuché una teoría que planteaba que precisamente los reptilianos eran los malos y que existía otra raza extraterrestre que también estaba acá en la Tierra, los grises, y que era como una especie de batalla. Se me hace muy loco decir esto, pero con todo lo que ha venido pasando y con los casos que vamos a estudiar hoy, creo que uno puede ir aterrizando más esa teoría, que hay una guerra secreta, si se le puede decir así, entre razas extraterrestres, no sé si por el control de los humanos, pero por lo menos sí el estudio de nuestra raza. Y Lourdes, estas teorías conspirativas son muy populares, ¿no? O sea, uno habla de ovnis, y para los que nos están viendo, con mucho respeto a todos, se los digo esto, uno habla de ovnis y muestra fotos, videos, y bueno, ahí está. Pero si uno habla ya de los reptilianos, como que esto le encanta al público. ¿Por qué piensa que esto es tan atractivo, este tema en la ufología de grises, reptilianos, nórdicos y demás? Al final, como dicen Esteban, muchos autores, como el ufólogo Jacques Vallée, parece que estamos asistiendo, los que nos dedicamos a estas temáticas, al nacimiento de nuevas formas de religión, de nuevas formas de espiritualidad basadas en un pozo que no llena hoy día por parte de las religiones tradicionales, y mucha gente se está agarrando a este tipo de teorías que son muy populares. Solo decirte que una encuesta que se hizo hace unos años con respecto a los reptilianos en Estados Unidos arrojó que más del 4% de los estadounidenses creían en la existencia de estas criaturas. Estamos hablando de millones de personas y además, como bien decíais, en un sentido negativo. Lo que dice a grandes rasgos la teoría de la conspiración es que existen estos seres y que serían los responsables de crear los conflictos humanos, sobre todo a un nivel macro, a nivel político, internacional y de guerras entre países, porque estos seres se alimentarían de la energía negativa que provocan estas situaciones y que por lo tanto están esclavizando al ser humano en silencio. Esto es lo que piensan millones de personas en el mundo. Bueno, pues vamos a hablar por primera vez aquí, porque se habla mucho de la conspiración, se habla mucho de esto, pero muy pocos hablan de casos. Y este programa, por primera vez, porque esto no lo van a encontrar en canales de YouTube, vamos a hacer un compilado de casos de personas que dicen que se encontraron con reptilianos y que incluso tienen pruebas físicas. Observen el primero de ellos, prepárense, porque esto es increíble.
Es considerado uno de los incidentes ovni más polémicos y sorprendentes del Reino Unido. Una serie de acontecimientos sucedidos el 1 de diciembre de 1987, cuando el agente de policía Philip Spencer caminaba por las colinas del poblado de Ilkimore, Inglaterra. En medio de la bruma que se levantaba entre los peñascos, el oficial asegura haber observado una extraña figura que se levantaba a pocos metros de distancia y parecía deforme y contrahecha. Sacó su cámara personal y tomó esta fotografía. Algunos meses después del encuentro, la imagen se filtró a la prensa causando un gran escándalo, siendo descalificada por los escépticos. Para muchos es uno de los casos ovni más importantes e inexplicables de Inglaterra. 1987, un policía toma una foto de lo que él dice es algo muy extraño, una criatura que está cerca a un objeto volador no identificado, que además se va en él. ¿Qué es lo que pasa allí? Y además muchos dicen, es la foto de un reptiliano. Sí, para los que vieron la foto ahorita, la que están mostrando ahí en la nota, la foto pasó por los ojos o por el estudio de la gente de Kodak, y la gente de Kodak dijo como la foto no tiene alteraciones. No tiene alteraciones. El tipo se acerca, va pasando, ve una zona como rocosa, en medio de un bosque, un páramo. Él va, se acerca y ve como un objeto, y apenas ve el objeto, el ser diminuto que él vio, se monta el objeto y sale el platillo veloz, de una forma veloz del lugar, y él nunca tuvo la noción del tiempo, es decir, en lo que él fue, vio el objeto salir, él creyó que eran minutos, pero aproximadamente fueron 2 horas de lapso de tiempo en lo que se demoró todo lo que ocurrió. Y lo que dice en parte es que esta criatura estuvo cerca de él y que tenía como escamas y que parecía un reptil, ¿no? Sí, él después dicen que pasó por un tema de hipnosis, y en esa sesión de hipnosis él dice que, o bueno, en ese trance, él dice que ese ser se le acerca y él no se puede mover, lo ve con ojos rojos, se acerca, no lo puede mover, y dice que de un momento a otro lo levanta y resulta en una camilla, y este ser resulta como analizándolo y estudiándolo. Y Lourdes, ¿qué podemos hablar de este incidente? Que es uno para los ufólogos y para los investigadores escépticos también, es uno de los más extraños sucedidos en el mundo y en Inglaterra, ¿no? Que todavía no tiene explicación, porque nos decía Juan Pablo, efectivamente, la película fotográfica fue estudiada y no tenía alteración alguna. ¿Qué piensa usted de este caso, Lourdes? Pues es un caso polémico porque aunque Kodak certificó que los negativos no habían sido alterados, es verdad que cuando la imagen se envió a la Marina de los Estados Unidos, los técnicos militares dijeron que la imagen estaba muy granulosa, que tenía muy poca calidad como para poder realizar un análisis exhaustivo, y uno de los principales argumentos de los negacionistas de este caso es que ese ser aparece en la imagen en una postura muy complicada, como si fuera la postura de una especie de maniquí que hubieras puesto ahí en la imagen, pero el caso sigue vivo, no se ha encontrado una prueba como tal irrefutable, ni a favor ni en contra, y lo más polémico es esa regresión de la que hablaba el compañero, esa regresión hipnótica en la que el testigo manifiesta no solo que tuvo una pérdida de 3 horas, un missing time, en el que no sabe lo que ocurrió, sino que en ese tiempo, al realizar la hipnosis, parece ser que el ser con el que estuvo y accedió a una nave, y ahí le mostraron una serie de películas sobre catástrofes en el planeta Tierra, y otra de la que le prohibieron hablar y de la que no ha querido hablar a fecha de hoy. Entonces lo siguen persiguiendo al testigo, ¿no? Y se le persiguió durante mucho tiempo con el objetivo de que cuente qué más vio en esa regresión. Juan Pablo. Tiempo después de este caso, de este hecho, dicen que a la casa de este personaje llegaron personas de la Real Fuerza Aérea Británica, pero después se logró demostrar que las personas que fueron a buscar la foto, porque le dijeron necesitamos la foto, dijo no la tengo, la tienen ufólogos, la tienen expertos en el tema,
después se logra descubrir que esas personas de la Real Fuerza Aérea Británica no eran precisamente personas así y nunca se supo quiénes eran. O sea, como que alguien se acercó y le dijo, quiero esa foto, quiero su testimonio, somos de la Real Fuerza Aérea Británica, y después la Fuerza Aérea dice, esto no es cierto, no es verdad, nadie debe visitarlo. No, no tanto así, estos personajes que fueron allá a golpear la puerta no son de nuestro... No son nuestros. No son nuestros. Bueno, nos vemos después de comerciales con otro caso de encuentro con reptilianos. Por ahora les muestro este libro, se llama Orden de Embargo, de Roca Editores. Tiene que ver sobre la guerra que tenemos en este momento en Ucrania y cómo Putin y los demás han blanqueado dinero en los mismísimos Estados Unidos. Si les gusta la conspiración, busquen este libro, Orden de Embargo, de Penguin Random House. Gracias a John, se lo envío y se lo regalo a Juan Pablo Laguna. Muchas gracias. Ya volvemos después de comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los reptilianos, de los supuestos conspiradores del espacio, titiriteros malditos, gente que viene de las estrellas y que supuestamente vive del conflicto o busca cosas bastante negativas según muchos teóricos de la conspiración. Y hubo un caso, y este caso sí es sorprendente, de un artista de Barcelona que dice haber estado marcado por el encuentro con estos seres. Véalo a continuación, porque lo analizaremos aquí en Más Allá. Si existe un extraño caso de encuentro con reptilianos, es el del artista Robert Limos, quien es ampliamente reconocido en todo el mundo por sus esculturas que decoran espacios urbanos de Estados Unidos y Europa, como el famoso Miraestrellas que sobresale entre las olas que bañan la costa de Barcelona. Lejos de su fama, Limos asegura haber experimentado un perturbador encuentro con entidades reptilianas cuando se encontraba en la ciudad de fuese, no sé. Desde entonces, se ha dedicado a dibujar e ilustrar las criaturas que observó. Seres reptilianos con intenciones desconocidas que asegura los vigilan a través de los resquicios del tiempo. Seres que resultan enigmáticamente similares a los demonios reptiles de la antigua cultura Ubaid, datados en más de 7000 años, cuando fueron encontrados en Mesopotamia. El misterio está servido. Bueno, este caso sí es bastante interesante, el caso de Robert Limos, un pintor que dice haber visto estas criaturas y que además las sigue dibujando, o sea, las dibuja y hace esculturas, tanto que le han pedido los gobiernos y otras personas, haga otra cosa para poderlo financiar, y él dice, no, yo quiero mostrar lo que vi o lo que viví. Estamos hablando de encuentros con reptilianos aquí en Más Allá. Si usted nos está viendo en YouTube, por favor, denos like y comente aquí abajo desde donde nos ve. Si le gusta este programa y quiere escuchar podcast mientras se baña, viste o maneja un auto, puede ir a otro canal que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Los Audios de Cruz Escribiente, ahí se suscribe y tiene podcast sobre estos temas. Lourdes, ¿qué hablar de Robert Limos? Que este sí es increíble porque hasta el día de hoy él lo afirma en público y sigue dibujando a estos seres que son muy parecidos a la descripción de reptiles, ¿no? Pupilas negras, piel con escamas. ¿Qué piensa Lourdes? Es un caso llamativo porque él habla de antropología extraterrestre. Él asegura que sus obras son un fiel reflejo de, bueno, pues esos seres a los que tuvo la oportunidad de contemplar. Y déjame decirte, Esteban, que hay una relación estrecha entre las personas que tienen dotes artísticas y este tipo de encuentros. No es el único caso. Tenemos, por ejemplo, Whitley Strieber con su obra Communion. Tenemos aquí en México artistas como, por ejemplo, Cristina Ansúrez, que han enfocado su carrera pictórica a plasmar a esos seres que ellos supuestamente tienen contacto. E incluso en Argentina, el caso de Adela García, una contactada a la que no le piden que escriba, sino que dibuje lo que le muestra. Lo mismo ocurrió en la Edad Media, casos como el de Garda de Bingen, que ella, además de escribir las palabras que ella escuchaba en esos trances,
también dibujaba lo que veía. Estamos hablando de una relación estrecha entre las personas que tienen esa apertura de conciencia a nivel artístico y cómo tienen facilidad para tener este tipo de contactos. Si me preguntas qué pienso a nivel personal, precisamente por esos otros casos que he podido investigar, creo que el testimonio de Robert es completamente real y además jugándose con ello su trabajo y su prestigio en su profesión. Sí, y es que Robert Gimos, o sea, lo que acabamos de ver es sorprendente, porque Robert Gimos, a diferencia de los otros artistas de los que hemos hablado, él sí dibuja un ser de forma reptiloide, incluso dice que su piel es verde, que tienen escamas, y él en un momento dice, hay una hembra y un macho, algo así, que se parece muchísimo a esas antiguas esculturas de la cultura Ubay, por ejemplo, porque también tiene una corona, ¿no? Los antiguos Ubay hacen estas esculturas en piedra y son seres reptiles que tienen también como tiaras, coronas iguales a la que él dice que vio. O sea, este sí es como alguien que vio un reptiliano de los mismos que nos dibujan los antiguos de hace 2000 años. O sea, si los pones, son muy parecidos. Juan Pablo Laguna, ¿qué pensar de eso? O sea, tienen ojos negros, piel de lagarto, corona, están en un ovni. O sea, es muy interesante este caso. Es muy loco, interesante. Y de hecho, antes de venir para acá y antes de iniciar este programa, le decía a Esteban que estaba viendo un documental en el que este personaje, este pintor, se somete a una sesión de hipnosis, de una regresión, y lo documentan y aparece, y realmente no da muchos detalles de qué ocurrió allí, pero lo que sí dice puntualmente es la descripción que usted nos acaba de decir, Esteban, y además describe muy bien cómo es la nave, o sea, los colores, los matices, la descripción puntual de estos dos seres reptiloides. Entonces, para mí es un caso abrumador y brutal, y además que se mantenga en esa posición me parece también interesante. Además que da una observación acerca de antiguas pinturas, sobre todo pinturas religiosas, en las cuales él dice que, por ejemplo, hay una escultura del niño Jesús elevándose a los cielos, y él dice que eso no es obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es una especie de abducción la que tuvo el niño Jesús en algún momento. Y ahí hay una cosa muy interesante que le quería preguntar a Lourdes. Los reptilianos se ven como los malvados y muy pocos casos hay en ufología, ¿no?, de encuentros con seres con esta descripción. O sea, existen realmente muy pocos documentados. El primero que vimos hoy, que tiene esta fotografía, y este de Robert Gimos, que además, según entiendo, él se ha jugado su prestigio. O sea, él pasó de ser un artista muy popular a decir, voy a contar mi historia, y eso le ha costado un poco que nadie le compra o que muy poco le compran sus obras, pero él sigue manteniendo su testimonio y diciendo, sí, los vi y tenían forma de reptil. Este testimonio es bastante extraño, ¿no?, porque él se mantiene en contra de la sociedad, digamos, le ha costado, y lo otro es que hay muy pocos casos de encuentros con reptilianos. Tenemos que tener en cuenta que cuando surge la ufología, el estudio de los ovnis a partir de los 40 del pasado siglo, en los casos que recogían los investigadores se daban decenas de tipos distintos de humanoides. Había muchos tipos y de hecho todos hemos visto pósters, imágenes antiguas de esas tipologías de humanoides, y hay más de una veintena, más de una treintena. Ese número se ha ido reduciendo en los últimos años hasta la actualidad, que nos encontramos que los testigos de encuentros con humanoides citan principalmente 4 tipologías. Una de ellas, como tú dices, la buena, la beatífica, son seres altos, rubios, con aspecto angelical, denominados venusinos o pleiadianos. La otra, que es la del gris, unos seres chiquitos, bajitos, de aspecto gris, con boca muy poco desarrollada y ojos muy grandes. Y 2 tipologías que se están imperando bastante en los últimos años, que es la de reptiliano y la de felino. En concreto, la de reptiliano, la mayoría de los testigos que hablan de encuentros con reptilianos lo hacen en el entorno de las casas y de la vigilia nocturna. Son encuentros de visitantes de dormitorio y por lo tanto que atacarían o que estarían presentándose con un aspecto negativo en esa hora de vigilia del sueño, cuando las personas están descansando, y que son encuentros bastante terroríficos.
Sí, y es que esto es lo que quería, antes de irnos a comerciales, preguntarle un poquito a Juan Pablo. Y es que usted trabajó en un programa de radio donde muchas personas llamaban y nunca yo he visto un caso de un testigo, ni los que estamos viendo, ni los que llegan a radio, ni los que están en la ufología, que diga que el reptiliano es bueno, que lo ayudó, que le dijo, no, siempre decían, me daba mucho miedo y me dejó impactado, y la comunicación con estos seres casi ni existía, ¿no? O sea, como que aparecen, pero como que transgreden, ¿no? Sí, siempre que recibimos testimonios en el programa, las llamadas, los casos, eran cosas, por decirlo así, negativas. O sea, casos de violencia se les puede decir, casos de abducción, casos que no tienen nada que ver con un mensaje de paz o positivo, o el despertar de la conciencia, como dicen a veces, sino que era todo lo contrario, era como un poco agresivo ese contacto de este tipo de seres con las personas que llamaban al programa. Bueno, vamos a seguir con otro caso de encuentro con reptilianos, con un mito muy interesante de Estados Unidos. Antes de eso, les quiero recomendar este libro de Santiago Gamboa, que nos envía Penguin Random House. Este libro es espectacular, tiene su propia película, perdón, es cuestión de método. Y este otro de Max Pollen, los Stoa, si les gusta la conspiración y les gusta la filosofía, aquí está. Es algo que es realmente demencial. Los Stoa de Max Pollens. Muchas gracias a la gente de Penguin Random House. Nos vemos después de comerciales porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que yo leo sus comentarios, ahí les comento a muchos, está por aquí Vidal Arturo, ahí está FJ Crespo, que siempre están, está por ejemplo gente muy querida que nos sigue desde Bahía Blanca, Argentina, hay mucha gente que nos escribe ahí, por favor sigan escribiendo, denos like, me encanta, quiero saludar rápidamente a la gente de Honduras. Y algo que me sorprende mucho es que nos están viendo desde el fin del mundo, desde Punta Arenas, Chile. A todos los que nos escriben desde Punta Arenas, un abrazo grandísimo. Y a los de España, nos escriben ahí desde un pueblito de España muy pequeño que se llama Sorolla. A todos ustedes, gracias. Y bueno, si hay un caso raro de reptilianos que está entre el mito y la leyenda y hasta el creepypasta, y si alguien sabe de creepypastas es Juan Pablo Laguna, es el hombre rana de Loveland. Conozcan ustedes su historia. Aterradores y perturbadores. Los encuentros con el supuesto hombre rana de Loveland ponen la piel de gallina. Los primeros reportes de su existencia datan del año 1955, cuando un hombre reportó un extraño avistamiento mientras se dirigía a su casa en Loveland, Ohio, noreste de Cincinnati. Según su narración, él habría visto 3 criaturas en forma de reptil al lado de la carretera que cargaban algún tipo de barra o cinta sobre su cabeza. Una historia que se consideraba absurda hasta el año 1972, cuando el oficial de policía Ray Shockey aseguró haber observado un animal parado al lado de una carretera local. Shockey pensó que se trataba de un perro y lo iluminó con una linterna, luego de lo cual asegura distinguió a un ser humanoide con cara de lagarto y piel escamosa. Enseguida la bestia se alejó en dirección a un río y a pesar de que fue buscada por un grupo de personas, no encontraron rastros de su existencia. En la actualidad, la historia del hombre rana de Loveland es considerada un mito y cientos de turistas llegan al lugar en búsqueda del reptiliano que parece haber desaparecido tras las mareas del tiempo. Uno de estos casos que están a caballo entre la realidad y la leyenda. Algo debió haber pasado en 1952, no sabemos qué fue. Muchos dicen que es una criatura extraña, el hombre rana de Loveland. Lo más interesante es que se ha vuelto un mito popular, al estilo creepypasta o leyenda. Hay gente que está preparando incluso, dicen, una película sobre el hombre rana, como el Mothman, otra criatura que también apareció mezclada con la ufología en otro lugar de los Estados Unidos. Hoy en día hay una carrera de gente que va a hacer allí ejercicio, a meterse a nadar de triatlón, creo que es la carrera del hombre rana de Loveland, en honor a esta criatura.
Lourdes, ¿qué hablar de esto que aparece, ¿no? Que aparece en muchos lugares del mundo, que parte de un mito, pero también parte de algún encuentro inexplicable que se dice surgió allí, y esta vez con un reptil, un hombre reptiliano. ¿Qué piensa Lourdes Gómez? En muchos casos la realidad supera la ciencia ficción y aquí estamos ante un ejemplo muy claro de esto. Normalmente cuando hablamos de ufología, cuanto más bizarro sea el caso, más tendente es a ser real, porque hay menos posibilidades de que un testigo pueda idear una historia tan extraña y que además sea un proceso cíclico en el cual cada X años vuelve a surgir un nuevo testimonio. Estamos hablando de algo que forma parte del subconsciente colectivo de la humanidad y son historias de seres que parecen habitar nuestro mundo, un mundo que en gran parte desconocemos cuando salimos de las ciudades y los lugares habitados, y que, como bien citabas, el ejemplo de el Mothman, del hombre polilla, es muy importante porque nos demuestra que esa realidad extraña está presente dentro de nuestro mundo. Y por qué no va a ser cierta esta historia del hombre rana cuando hay tantos testimonios. Cuanto más bizarro, repito, más visos de ser real. Sí, Juan Pablo, y esta historia es muy loca porque el primero que lo ve dice que lleva como ve varios, no ve uno, sino dice que ve tres. Sí. En 1952, que los ve al lado de la carretera y que dice, ¿qué es esto? Y que ve uno que tiene incluso como una barra en la mano que tiene como una luz fluorescente. Y que sacaba chispas, sí, eso es parte del testimonio. Me aterra más otro testimonio de un policía que iba pasando por la zona y vio prácticamente la misma criatura, pero asegura haberla visto como herida, como golpeada. Él se acerca, esta criatura salta y va hacia el río. Él dice que le intentó disparar en varias ocasiones, no le pudo dar, y eso es otro testimonio que a mí me parece. Además que después llama a otro oficial de policía que lo acompañe y no logran encontrar a la criatura, pero sí logran encontrar como unos rastros, como si la criatura en serio estuviera maltrecha, pues, y arrastrándose para llegar hasta el río, que viene siendo como su hábitat. Como si alguien la hubiera atropellado. Exacto. O como si estuviese malherida, ¿no? Exactamente. ¿Y usted qué piensa de esto? Porque hay muchas historias que usted ha escuchado parecidas y siempre hay algo muy raro que también le voy a preguntar a Lourdes, que también se dan apariciones de fantasmas, espíritus y también ufológicas, y es que estos seres siempre cargan algo consigo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los monjes sin cabeza llevan una esfera de luz, sí. y en algunas otras apariciones de abducción llevan una caja. Estos llevan una barra, ¿no? Es muy raro, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de Inglaterra, pues el que hemos estudiado hace poquito, también en la abducción la persona aseguraba que el reptil lo estaba estudiando con una barra de luz. Entonces eso, por ejemplo, puede ser un patrón que da cierta coincidencia con el caso del hombre sapo de Ohio. Y a mí me parece que este tipo de seres traen consigo una serie de objetos que precisamente son los que muchos testigos o contactados con estos seres aseguran que son para estudios de seres humanos, pues. Sí, no sé qué piensa Lourdes, porque es una constante, ¿no? Incluso en las apariciones de estos seres sin cabeza o seres encapuchados que tienen, por ejemplo, una esfera de luz, otros que se han encontrado el hombre de Yarvi, que está en otro capítulo de Más Allá, que es como una especie de alguien en forma de duende en Finlandia que lleva una caja. Estos llevan una barra, ¿no? Casi todos los reptiles, eso es muy extraño. Es un elemento importante que juega un papel en cuanto a esa conexión entre nuestro mundo y el de estas entidades que pertenecerían a otros planos y a otras dimensiones. No olvidemos casos importantísimos también como el de la Virgen de Fátima. Según el testimonio original de los pastorcitos, lo que más tarde la Iglesia transformó en ese sagrado corazón inmaculado de María era en realidad una esfera que cuando se iluminaba, que cuando pues hacía algún tipo de movimiento servía para iniciar ese contacto entre la entidad, entre la señora y los niños. Son elementos comunes tanto en casos paranormales como ufológicos y religiosos, y desde el punto de vista de la paraufología, que es esa teoría que asegura que no debemos distinguir entre paranormal y ufología porque sería lo mismo, estamos hablando de que hay una inteligencia
detrás de este tipo de fenómenos que usa disfraces distintos, dependiendo de la época y la psicología del testigo. En este caso, el disfraz sería ese ser bizarro, ese hombre rana, y teniendo siempre en cuenta el folclore local y, bueno, pues en este caso la fauna de esta zona en concreto. Y ahí yo le quiero preguntar algo a Juan Pablo Laguna, que tiene mucha experiencia en haber escuchado cientos de testigos que lo llamaban en radio, y es que esta historia de que van en la carretera y de pronto al lado de la carretera se encuentran con algo que está herido, que no se sabe qué es, que incluso se le dispara o que se les ve, ¿no? Que son varios seres y que se esconden, fue muy común. Usted escuchó muchos casos similares, ¿no? De carreteras, ¿no? Sí, casos de carretera, sobre todo en el departamento del Tolima, incluso acá muy cerca de Bogotá, en Tabio. Tengo muchos familiares, amigos y testimonios de seres así, que están en medio de la carretera, ellos intentan acercarse y desaparecen de una forma estrepitosa, que los ven de una forma y cuando se acercan o los alumbran tienen otra forma, que incluso incrementan su tamaño al ser vistos. Esa clase de casos me parecen bastante particulares precisamente por eso, porque uno confía mucho como en el testimonio de la persona que lo está, uno parte de la fe que lo está diciendo no por llamar la atención, no por generar pánico o lo que sea, pero cuando lo cuentan y lo describen y uno ve tantos casos similares como los que estamos comentando hoy, uno ya empieza a pensar que tal vez sí hay algo que supera la ciencia ficción. Bien, no sabemos qué hay ahí afuera, por eso estamos aquí en Más Allá hablando con Lourdes Gómez, que es una investigadora y periodista de misterio, y con Juan Pablo Laguna, que también lo es. Vamos a comerciales. Antes de eso les quiero mostrar este libro que nos envía Planeta de Libros, gracias a la gente de Planeta y de la editorial Crítica, del sello Crítica. Personalidad y poder. Aquí habla de gran cantidad de dictadores de Europa, desde Hitler a Franco. Gracias a Tatiana. Ya volvemos después de estos comerciales y viene Joana Arenas en esto que es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los reptilianos y de encuentros con reptilianos. Y para hablar de eso, tenemos a Joana Arenas. Antes de eso, un saludo grande a la gente de Punta Arenas en Costa Rica y a los de Nicaragua, a todos los nicas y a los chapines de Guatemala, de Antigua Guatemala y de Ciudad de Guatemala y de El Limón en Costa Rica. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, don Esteban. Le envío un gran saludo y quiero que nos traslademos hasta Carolina del Sur, en Estados Unidos, porque allí esta población estaba atormentada con un personaje llamado el hombre lagarto. Su primer avistamiento fue el 26 de junio de 1988 y miren, lo describen como un ser de más o menos unos 2 metros de altura, con unas escamas en pies, manos y cabeza, y además con una cola bastante larga que de verdad genera un temor impresionante. La primera vez que lo vieron, como le digo, fue en 1988 y lo vio un chico llamado Christopher Davis, quien hasta ahora tenía 17 años de edad. Aquí, escuchen lo que le pasó a este personaje. Tenía una llanta ponchada, así que terminé de cambiarla como a las 2 de la mañana. Y cuando terminé de cambiarla, estaba poniendo la llanta ponchada en la camioneta. Miré hacia atrás y vi estos ojos rojos. Pensé, tengo que salir corriendo. Salté en el lugar del pasajero, dejé la puerta abierta, así que me acerqué y la cerré. Arranqué, vi por el retrovisor y vi una imagen gigante que luego se subió al techo del auto. Davis sale despavorido hacia su casa, le cuenta esta historia a sus padres y ellos inmediatamente se comunican con el sheriff de la localidad, pues por supuesto porque quieren una explicación sobre esta situación. Dadas estas condiciones, el sheriff llega, emprende esta investigación y se dan cuenta de varias cosas. Uno, que el carro tenía marcas de garras muy grandes en el techo y en la parte delantera, pero adicional que tanto los espejos como la antena de este carro habían sido arrancados por completo y además el motor
también, curiosamente, tenía algunos rasguños. Sin embargo, la respuesta del sheriff era que se trataba de un animal salvaje. Esta historia, por supuesto, se hizo viral, diríamos en esta época, en esa localidad. Y a partir de allí fueron muchas personas las que avistaron a este hombre lagarto con unas características casi idénticas a las que pudo describir Christopher Davis. Esteban, yo me imagino que esta historia es también conocida por nuestros invitados de hoy, así que lo dejo a usted para que la analice con ellos y amplíen mucha más información acerca de este personaje que hasta el día de hoy sigue atormentando a los habitantes de Carolina del Sur. Nos vemos en una próxima ocasión. Hombres lagarto, seres que tienen escama en la piel y tienen casi todos elementos en común, los que hemos visto hoy. La tonalidad verde de su cuerpo, pero también que son encuentros traumáticos. No hablamos de encuentros felices. Cuando alguien se encuentra con estos seres, no empieza a hablar de que va a haber paz en el mundo, de que va a haber felicidad. Generalmente son furtivos. Incluso en este hay rasguños que destruyen parte del carro, del automóvil, del coche, del testigo que ustedes acaban de escuchar. Juan Pablo, es que es demasiado común o muy común, por ejemplo, que tengan estos elementos como aparecen y desaparecen como cuando surgen y tiene los ojos rojos, ¿no? Él dice, vi los ojos rojos, que es lo que cuentan muchos de estos seres con forma de reptil. Lo que le había dicho hace algunos instantes, que los contactos son precisamente agresivos, no hay nada amistoso ni pacífico en esta clase de contactos. Hay personas que incluso se aprovecharon o trataron de darle una perspectiva positiva a la presencia de este hombre lagarto y se volvió un sitio turístico. La gente iba como a tratar de buscar al hombre lagarto y solo una persona quiso como dárselas de artista, se llamaba Kenneth Orr, y él dijo, no, yo le disparé al hombre lagarto, aquí traigo sus escamas y su sangre, y llegó allá y el tipo se hizo muy famoso y después se logró descubrir que mintió. Y eso le trajo unos problemas, unos líos, porque testificó ante la policía que él tenía eso, y obviamente eso allá es un delito. Entonces trajo muchos problemas y después hay un dato muy curioso frente a esta historia del hombre lagarto, y es que hay una persona que publicó un libro, se llamaba Lizard Man, la verdadera historia del monstruo de Bishopville, y dice que no solo esta persona de apellido Davis, que es el testimonio que estamos escuchando hace un rato, murió de una forma trágica, lo asesinaron en su casa, sino que dice que todas las personas que en algún momento tuvieron un contacto con este hombre lagarto murieron extrañamente de una forma Y eso trágica. me recuerda también como al Mothman y al hombre rana, que generalmente el testigo o cuando aparecen estos seres va a pasar algo terrible. En el caso del Mothman, cuando cae un puente y hay una gran cantidad de heridos, ¿no? Y en Sí. este, pues la fatalidad sigue, al testigo que vieron lo mataron y hay otros más. No sé, Lourdes, ¿qué piensa? Esto agranda la leyenda, ¿no? Siempre negativa, ¿no? De los reptiles. Es el mismo modus operandi, aquí incluso en este caso con pruebas que pudo recoger la oficina del sheriff local, huellas que encontraron en el terreno, pues marcas de dedos muy extraños de más de 14 centímetros y que bueno, pues trataron de enviar al FBI, pero que finalmente desistieron precisamente por miedo al escarnio público y al ridículo, pero que pruebas existen de este caso y perpetúan esa parte negativa, como bien decías, de este tipo de encuentros. Sin embargo, me viene a la memoria un caso que tuve la oportunidad de investigar en España, uno de los expedientes X militares más importantes de mi país. Estamos hablando del encuentro de un grupo de soldados con un humanoide de color verde en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz. Yo pude entrevistar al principal testigo y me hablaba de eso, de una piel escamosa de color verde. No sabía si era un traje o la propia piel, pero él sostiene a fecha de hoy que este ser le salvó la vida, porque disparó una especie de pistola láser, le paralizó, pero él cae al suelo, fruto de ese supuesto ataque del ser, justo cuando sus compañeros soldados empiezan a disparar contra el ser. Y lo que él dice es que este ser, paralizándole, se adelantó a lo que iba a pasar, porque las balas de sus compañeros le pasaron rozando el pelo, y que cree que salvó la vida gracias a este encuentro, ¿no? Entonces, no todos son negativos.
Bien, no sé qué decir yo al final, ya estamos llegando a los últimos minutos de Más Allá, no sé de alguna manera en este punto qué más recoger, porque es que son casos y casos y casos, hemos puesto unos pocos, pero son muchísimos de supuestos encuentros con estos seres. Juan Pablo, ¿qué cree que hay detrás? ¿Qué cree que hay detrás de estos avistamientos? Usted que también ha escuchado cantidad de testigos, cientos de testigos. Yo sí creo que hay no solo seres reptiloides, sino otra clase de seres que nos visitan, que están entre nosotros, que de cierta manera tratan de estudiarnos, analizarnos, o no sé, o llegando al tema de la teoría de la conspiración, que nos quieren llevar a cierto grado de estado emocional o incluso la muerte. Y me acuerdo mucho en el sector donde vive un familiar, precisamente cerca de la Peña de Huayca, me decía que muchos de los habitantes de la vereda, personas que llevan muchos años viviendo ahí, son extraterrestres. Siempre decían que eran extraterrestres porque esa zona curiosamente tiene muchas personas de muchos años, y que la característica para reconocer a uno de esos extraterrestres era que la mayoría de esos ancianos que viven allá son de ojos azules, y que si usted ve un anciano de ojos azules es un extraterrestre, de qué raza no lo sé, pero que está con disfraz de humano y que habita allí de manera pacífica, si se le puede decir así. Tal vez por eso tanta llegada de ovni a la Peña de Huayca. Bueno, Juan Pablo, gracias por estar aquí en Más Allá. ¿Dónde pueden buscarlo a usted en redes sociales? Y gracias nuevamente. Sí, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, @JuanpaLaguna, y me van a encontrar. Encuentran todo lo que hago, a veces subo reels, TikToks, bueno, todo eso, @JuanpaLaguna, ahí me encuentran. Y tengo un podcast que se llama Enigma Colombia, el podcast. Bueno, muchas gracias. Pueden escuchar a Juan Pablo Laguna en Enigma Colombia. Lourdes, ¿cuál es su conclusión sobre todo esto que vimos esta noche y dónde pueden encontrarla usted? Yo creo que hay testimonios reales que al final son vilipendiados porque se los adopta como punta de lanza por parte de teorías de la conspiración mucho más amplias, mucho más difíciles de demostrar, y al final todo se ve contaminado. Sin embargo, mi opinión es que estamos ante el nacimiento de nuevos sistemas de creencias, ante una parte decadente de las religiones tradicionales que parecen no dar respuesta a muchas necesidades espirituales de nuestra sociedad. Están surgiendo, repito, estas nuevas formas de religión que tienen que ver con seres llegados desde otros confines, desde otros planos de la realidad. Me pueden encontrar en Instagram como @insólitafamilia o en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín, Periodismo y Misterio. Muchas gracias. Muchas gracias a Lourdes por estar aquí nuevamente en Más Allá. Yo al final solo tengo que decirles la siguiente reflexión. No sé si hay seres con forma de reptil esperando ahí a la vuelta de la esquina. No sé si hay seres con forma de rana que salen de los ríos para atacar a las personas, como en el caso del hombre lagarto. No tengo ni idea si vienen en ovnis, pero a los testigos, a quienes se arriesgan a hablar, a quienes creen que eso realmente les sucedió o que realmente les sucedió y solo no lo están contando, a ellos hay que creerles porque para ellos es una realidad. No sé tampoco si hay una gran conspiración mundial, pero el que haya personas que crean que esta conspiración es posible nos debería llamar de una vez la atención, nos debería poner a pensar en qué es lo que creemos, en qué estamos creyendo y hacia dónde va la humanidad. A ustedes solamente mucho amor. Gracias por estar ahí y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.